Gabriel, Un abrazo, querido Julio. Qué gracias, gusto Gabriel. verlos. Y sobre todo deseando que ustedes, su familia, todo el auditorio que los está siguiendo en esta nueva etapa, entre los que me incluyo, estén bien, su salud esté indemne y que así se mantenga. Y volviendo a la inquietud que manifiestan, bueno, no es una cosa que diferencia algunas tenemos en la zona asiática que han liberado reos que estaban próximos a cumplir condenas. Tenemos esta problemática que se está generando de una manera inquietante en la Europa Central, me refiero a Francia, me refiero a Alemania, con esta circunstancia del COVID en las cárceles, en las prisiones. En nuestro país, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ya ha manifestado pues la intención de que cierto tipo de personas con características determinadas puedan obtener una preliberación. Y aquí es importante, en consecuencia, establecer las diferencias y los diferentes escenarios que se presentan ante esta situación tan crítica. En primer lugar, tenemos a las personas que se encuentran detenidas dentro del nuevo sistema de justicia penal, enfrentando un proceso por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o bien que por su condición de riesgo a la sociedad o riesgo de fuga tienen prisión preventiva justificada. En este primer escenario, la ley permite que las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas puedan continuar con sus procesos en sus domicilios. Esto tendrían que estarlo promoviendo, pues obviamente, los defensores públicos o privados. Pero quizá, como esto ya está en la ley, no sea la solución al caso concreto que nos presente el riesgo de personas que no son las que están sujetas a proceso, sino que ya fueron condenadas, que ya tienen una condena impuesta porque se les consideró penalmente responsables. Entonces, en este segundo escenario, entra en operación un sistema legal diferente que se llama Ley de Ejecución Nacional de Penas. Esta ley prevé específicamente el término que la jefa de gobierno utilizó, preliberación. ¿Se puede preliberar a personas? Sí, por supuesto que se puede preliberar, es un derecho que tienen, pero hay ciertas condiciones entre las que no se encuentra el COVID. Es decir, se puede preliberar a una persona de acuerdo al tiempo que ha transcurrido de condena. La mitad de su condena, un cuarto, un tercio, etcétera. Pero no hay una disposición que diga cuando haya una pandemia o por riesgo a la salud, se le podrá preliberar. Luego entonces, aquí lo que sería conveniente es que tanto en el caso de la Ciudad de México, pero que se replica a los demás estados y también en el ámbito federal, necesitamos en estos momentos, de manera urgente, una reforma a las leyes de ejecución de penas que diga, en casos de pandemia, las personas que se encuentren en tercera edad, en estado de embarazo, podrán ser preliberadas. Quizás sí, el debate va a caer en el Poder Legislativo, donde esperemos no se llegue a politizar, pero esto es parte de las dificultades que enfrenta esta toma de decisiones, que tienen que ser prácticamente inmediatas, porque las prisiones siempre van a ser una olla de presión. En ese, en ese escenario, abogado Gabriel Regino, la seguridad pública en México, de por sí tan deteriorada, ¿qué tanto puede ser afectada por esta súbita preliberación? ¿De qué estaremos hablando? ¿De decenas de miles de personas o miles de personas en la Ciudad de México? No, estadísticamente el número de personas que se encontrasen en el grupo etario de la tercera edad, que son los de riesgo,
Uh-huh. Y las personas que por condición de gravidez también lo estén, es un porcentaje muy reducido. Lamentablemente, Julio, en nuestro país, en este tema que atinadamente invocas de la criminalidad y la seguridad pública, son precisamente la juventud la fuente de cantera de las prisiones. Entonces, pues estos personajes que desgraciadamente torcieron en varios casos el camino de otras opciones o algunos que puedan estar acusados de manera indebida, son grupos etarios que están entre la edad de los 20 a los 40 años prioritariamente. Respecto de que es el grueso de la población carcelaria, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, es donde hay un gravísimo riesgo también de que el COVID se pueda presentar. Solo cito como referencia y como antecedente el desafortunado brote de sarampión que en el caso de la Ciudad de México se presentó en algunos establecimientos preventivos. Entonces, si bien es cierto, es de humanidad sacar a las personas condenadas de la tercera edad y las personas con gravidez, ellas no van a representar un riesgo a la sociedad, como sí podría presentarlo el hecho de que se dijera salgan todos o salga la mitad para que desfoguemos las cárceles. Eso sí sería terrible. Uh-huh. Gabriel Regino, y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios del país, el control de los grupos criminales, cárteles que virtualmente son quienes manejan esos lugares, el hacinamiento, la inseguridad interna en las cárceles, pueden generar motines, rebeliones, y lo que pregunto es si el sistema penitenciario mexicano podría contener esas previsibles explosiones de irritación o de búsqueda de los internos de salvarse del riesgo de ser contagiados. Hay una tensión evidente que se mantiene en todos los establecimientos preventivos, pero que se recrudece por diferentes factores. Uno de ellos, los autogobiernos, que bien los has mencionado. Número dos, porque hay que decirlo, cuando hay una reducción en el suministro de sustancias ilícitas, drogas, y la pandemia va a impactar también en esa variable, van a llegar menos drogas, eso va a generar mayor tensión. Número tres, dentro de las cárceles se libra una lucha por la territorialidad que tiene que ver con el hacinamiento, las celdas, las mejores celdas, los espacios garantizados, la corrupción interna que generan estos cotos de poder. Por lo tanto, México, al igual que todos los países que están enfrentando esta grave crisis sanitaria, tienen en el aspecto carcelario una auténtica bomba de tiempo que tiene que ser supervisada, controlada a través de la atención médica que se otorgue. Entendemos que, como en el caso de nuestro país, los recursos públicos destinados a las cárceles son exiguos, ahí sí va a depender de la habilidad de los administradores de esas cárceles para procurar la higiene, la sanitización de los lugares y sobre todo la restricción de las visitas de los familiares, que va a poner otra línea de fuego porque no los dejan pasar a ver a sus internos. En Colombia, desafortunadamente, hace una semana y media hubo un motín y fuga de reos derivado del riesgo por el COVID. Gabriel Regino, te agradecemos mucho esta oportunidad de tener tu opinión, que nos ha ayudado a precisar los términos de esta preliberación que se está estudiando, según lo que ha anunciado la jefa de gobierno, y como siempre muy agradecidos de tu solidaridad y la posibilidad de contar con tu conocimiento en términos de la ciencia del derecho. Gracias, Gabriel. Todo lo perfecto para ustedes, sus familias y para todo el auditorio. Gracias, hasta luego. Vamos adelante. Sí, señor. Hasta pronto.